Los buzos del puerto de Mar del Plata, Argentina. Episodio 13. Marcelino Sotura, de buzo salvamentista a instructor de los buzos tácticos. Marcelino Sotura recordó que, entré a Marina por razón económica. En ese momento no había trabajo. Terminé el colegio industrial y donde yo vivía, había un señor que era de Marina. Me entusiasmó y me anoté. Era el año 36 y tenía 18 años. Salí de la escuela de mecánica en abril del 37 y me embarqué en el Rivadavia como marinero de segunda. A los pocos días salimos para Francia y Alemania por la coronación del rey Jorge. Regresamos de la navegación y me salió el pase a Río Santiago. Contento porque iba a estar cerca de mi casa en La Plata. Me sale el pase al seguir. Luego de toda la revisación médica que le hacen a uno. En Río Santiago y el fondo del mar de por sí es el basurero de todos los buques. Todo se tira al agua. Así la impresión que me causó hundirme 2 metros en el barro. Y me decían, camine, camine. Pero te enterrabas más. En el seguí le ponían el traje de buzo y lo bajaban así a todos igual, a ver si se asustaban y así fuimos quedando. Yo andaba en bicicleta ahí en el fondo cuando la técnica era tirarse de panza y empezar a caminar. Cuando caminaba se enterraba más. Asustado estaba. No se ve nada. Todo tanteo. Después del buque pasabas a la escuela que estaba en Mar del Plata. Krivitsky y el teniente Howard, ellos fueron los pioneros. El curso duró 1 año en Mar del Plata. A la mañana se hacía taller. A la tarde los que no buceaban tenían arreglo de equipo. Esto durante los primeros meses. Luego se salía a bucear afuera en profundidad. Teníamos apuntes para cada uno de física del buceo. Tomaban examen escrito. Había 5 o 6 trajes y se terminaba de trabajar y había que emparcharlo seguro. En aquel tiempo el que hacía buceo era porque era medio aventurero. El buzo era medio pirata. Al finalizar el curso Sotura fue destinado al torpedero La Rioja, dependiendo de la base de salvamento y buceo de Puerto Belgrano. Marcelino Sotura pesaba 59 kilos y el traje completo más o menos 80 kilos. Sotura recordó. Un lanchón, un bote grande con remo. Nos agarraba un viento y no podíamos llegar al buque que teníamos que ir a trabajar. La estación de salvamento no tenía lancha a motor. E incluso el buque donde yo estaba, paraba en un lugar llamado La Carbonera. Y para irme a la estación de salvamento yo tenía que hacer como 5 kilómetros. Toda la base tenía que caminar. Llegar cansado y tener que ir a bucear, después, otra vez buceando en la toma de agua de la usina de la base en Puerto Belgrano, en tiempos de invierno, me desvanecí por el frío, aparecí arriba de la lancha. Me habían sacado. No recuerdo mucho. Pero, uno muchas veces tenía frío y salía. Siempre tenía comunicación. Al principio, el casquete era como los de aviación, esos de tela colocado. Y, después directamente, tenía el micrófono en el casco. A veces nos poníamos 2 ropas de lana. El gorrito de lana era blanco. La ropa de tejido grueso blanco o más bien crema. Luego vinieron trajes de azul marino más finita siempre de lana.
El mantenimiento de la escafandra, bueno, se utiliza dejarla brillante. El casco no importa, lo que importa son las válvulas. Hay que desarmarlas todas, las de descarga y de admisión. Y la admisión, si llega a pasar algo usted la desconecta. El buzo puede estar un minuto sin aire. A la manguera no le entra agua, entonces le pueden dar auxilio, conectar otra manguera de arriba. Sotura recordó la tragedia de 1941. Estando en el Almirante Brown, la flota iba encolumnada frente a Mar del Plata, se levantó una niebla espesa en un momento. Adelante iban los torpederos. El comandante de la flota dio la orden de parar. Pero como hay buques grandes no pueden parar por la inercia. Hasta muchos kilómetros a lo mejor para parar. El Brown colisionó a un buque, el Corrientes, el cual quedó prendido en la proa del crucero. Se largaron botes salvavidas. Siempre con mucha niebla, por estribor del crucero aparece el acorazado Moreno y colisiona al Brown. Yo estaba como buzo en el Brown. El equipo estaba en un lugar que ya estaba inundado. No se podía hacer nada más. Al almirante Brown lo remolcaron a puerto, en el cual tuve que bucear yo con el equipo de la base de Mar del Plata. Veo que le falta el eje de la hélice. Casi inundado 20 metros. Tuve que tapar el casco. Como tiene compartimientos estancos no se hundió. Luego un salvamento para encontrar el eje y la hélice y ver en qué forma estaba hundido el Corrientes. Hundido a 40 metros frente a Faro Querandí. Se buceaba para ver a mano, todo a tanteo todos los rumbos que tenía el barco. Estaba dado vuelta. Tanteaba del lado de adentro. Si era de madera era la popa, porque toda la oficialidad, toda la parte de alojamiento está revestido en madera. Y, la parte de proa es marinería, la parte de adentro revestido de corchonil. Había que hacer descompresión. Enterrado en la arena encontré la culata de un fusil. Al querer sacarlo hice mucho esfuerzo. Y, luego de la descompresión me empezaron a doler las piernas, las rodillas. Me tuve que meter en la cámara de descompresión. La descompresión que me hicieron fue de acuerdo al tiempo, pero una cosa es estar en descanso, un trabajo sin esfuerzo y otra es hacer un trabajo con esfuerzo. Cada tanto me daban oxígeno. Otra situación difícil fue buceando frente a Río Santiago. Fueron a ver un remolcador hundido en zona muy barrosa. El barco empezó a arrastrar ancla y lo llaman para que suba. Pero un zapato se le había enredado con un cabo. Y lo tiraban desde arriba. Por suerte se le rompieron las correas del zapato. En 1945 fue felicitado por su trabajo junto al buzo José Azumendi, por el reflotamiento del remolcador 86B del Ministerio de Obras Públicas en el puerto de Ingeniero White. Se había hundido en un temporal. Pudieron reflotarlo en 5 horas de trabajo. Marcelino Sotura trabajó en buques revisando hélices, limpiando rejillas y recordó que, en aquellos tiempos se le caía la lapicera Parker a un oficial y había que ir a buscarla.
Así que figúrese lo que es estar en el fondo, lleno de barro, con un dolor terrible buscando una lapicera y encontrarla. Siempre se encontraba cómo se produjo el cambio de experimentado buzo salvamentista a instructor de buceo autónomo. Me habían prometido que después del salvamento en Buenos Aires del 9 de julio, iba a ir de pase a Río Santiago porque yo vivía en La Plata. Pero siempre estaba en Puerto Belgrano. Llegan los pases y a Puerto Belgrano otra vez. En ese interín, llegan Walk y el capitán Porretti reclutando gente para hacer el curso de buceo autónomo. Se cita a todo el personal. Como el curso se hacía en la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, en La Pileta, me anoté. Y, como Walk no tenía asistente ahí quedé. Yo fui asistente de Walk y quedé como instructor porque yo tenía 10 años de buzo de profundidad. Yo no soy buzo táctico. Hice el curso buzo autónomo y quedé como instructor de los autónomos y de los tácticos.